Saludos cordiales a todos, me presento, soy Azul Lasca y junto con mis compañeras Priscila Cirigliano y Tamara Pirantoni desarrollaremos una célebre charla sobre la contaminación. ¿Alguna vez se preguntaron realmente qué es la contaminación? La contaminación no solamente es tirar basura, sino que es el proceso cíclico que involucra a todos los ambientes, aire, agua, suelo, y afecta directamente o indirectamente a la salud y bienestar de los seres vivos y otros organismos. La cantidad de contaminantes que aportemos van comprometiendo cada día la calidad ambiental a nuestro planeta, y la gran mayoría de ellos son de origen antropogénico. A pesar de esto, la mayoría de las veces, esos agentes son ignorados por nosotros mismos, ya que siempre le echamos la culpa al otro, lo cual hace que no nos permita tomar conciencia. El término contaminación al medio ambiente también es lo que afecta de forma adversa a un determinado territorio, especie o persona. A la hora de clasificar la contaminación, tomamos diferentes tipos de criterios. Uno es la contaminación según el medio afectado. La contaminación atmosférica consiste en la liberación de sustancias químicas a la atmósfera que altera su composición. Supone un grave riesgo para la salud de todos los seres vivos. También está la contaminación hídrica, que se debe a la presencia de desechos en el agua. La contaminación de mares, ríos y lagos. Son todas producidas por las actividades del ser humano y es el foco de infecciones. Por otro lado, la contaminación del suelo, como los dos anteriores tipos de contaminación, se debe a la acción humana, a los residuos y a la basura arrojada en cualquier superficie terrestre. Otro criterio depende del método contaminante y están relacionados con los tres nombrados anteriores, es decir, los siguientes tipos se pueden dar en las tres anteriores, por separado o combinándose. La contaminación química es cuando el contaminante es una sustancia química que es proveniente de los usos industriales. La contaminación radiactiva es derivada de la expulsión de materiales radiactivos, lo cual es producto de accidentes en centrales nucleares o desechos de estos materiales radiactivos. Por ejemplo, uno de los principales contaminantes es el uranio enriquecido. Pero la contaminación térmica proviene de la eliminación de fluidos con temperaturas elevadas. Esto es una de las principales causas del cambio climático. Se denomina contaminación acústica a la actividad humana, la cual produce mucho ruido en lugares determinados. Por si no lo sabían, todo aquello que interrumpe, por así decirlo, la visualización de paisajes naturales es denominado como contaminación visual. Uno de estos contaminantes son los carteles publicitarios, torres de energía eléctrica y muchas cosas más. Por otro lado tenemos la contaminación lumínica. Esto se produce durante la noche cuando quedan encendidas todas las luces de la ciudad y se debe a un exceso de iluminación artificial. Por otro lado, todas las luces que hay encendidas durante la noche en las ciudades es conocido como contaminación lumínica. Esto se da a un exceso de iluminación artificial. Como consecuencia de las radiaciones ocasionadas por equipos electrónicos, se produce la contaminación electromagnética. La contaminación microbiológica se da en aguas servidas, subterráneas y terrestres. Estas perjudican mucho a los animales y seres humanos, ya que está contaminada. Hay una contaminación que afecta a las plantas. ¿De qué manera afecta a las plantas? Afecta a las plantas en el momento que se hace la transferencia no controlada del material genético en estas mismas. Esta contaminación es la genética y perjudica de manera grave a la biodiversidad. Contaminación según la extensión de la fuente. La contaminación puntual es aquella que se presenta en un punto contaminante identificable y único. Contaminación lineal es la que se produce a lo largo de una línea, como la acústica o la química. Y por último tenemos la contaminación difusa. Esta no tiene un punto de origen determinado, o sea que el contaminante se ha distribuido por una zona y se va desplazando por la tierra, el agua o el aire. Consecuencias de la contaminación. Insalubridad del agua. Con el vertido de sustancias químicas al agua, esta deja de estar en condiciones para servir de alimentos a los seres vivos. El agua insoluble es la principal causa de enfermedades gastrointestinales,
e infecciosas en países en desarrollo. La OMS indicó que 300.000 niños fallecen a causa de enfermedades diarreicas debido al acceso insuficiente al agua salubre, saneamiento e higiene. Además, otros niños mueren a causa de lesiones o traumatismos involuntarios relacionados con el medio ambiente, como envenenamiento. La erosión del suelo. Debido al uso de pesticidas, de la emisión de químicos durante los procesos de extracción de materiales y la creación de manufacturas, el suelo va perdiendo las propiedades y nutrientes que le permiten soportar vida vegetal, lo cual puede desencadenar suelos áridos, pérdida de biodiversidad y menor capacidad productiva de los cultivos. La acumulación de basuras. La acumulación de basura es causa y consecuencia a la vez, pues termina afectando a los ecosistemas de forma directa, en especial los mares, los ríos y las playas, donde podemos encontrar grandes cantidades de materiales como el plástico. La acumulación de basura no solo genera problemas si se acumula en nuestros hogares o ciudades, generando plagas y por ende enfermedades, sino para la vida marina, que asume que puede alimentarse de ella y terminar muriendo. La pérdida de biodiversidad. Cuando se afectan los diferentes tipos de ecosistemas, en común que con ello venga una reducción considerable de la biodiversidad, esta se va afectando por la basura, por el cambio en las condiciones climáticas y terrestres, por la radiación y por la misma liberación de químicos al entorno. El cambio climático, debido al efecto invernadero, es el cambio de temperatura en la Tierra, ya sea de cálido a frío o viceversa. Altera las condiciones de estabilidad de un entorno, haciendo que algunas especies no puedan adaptarse si este cambio es muy brusco. El efecto invernadero es provocado principalmente por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, que no dejan salir del calor proveniente del Sol. Aumento de la temperatura terrestre. Tal como en el punto anterior, el aumento de la temperatura en la Tierra se debe a la acumulación de gases en la atmósfera. Este aumento trae consigo una desestabilización de los ecosistemas, las conductas de los seres vivos que lo habitan y la alteración de los patrones migratorios, así como el aumento del nivel de los océanos debido al derretimiento de glaciares y la alteración de los niveles de producción de alimentos, entre muchísimas otras consecuencias. Afectación de los patrones de migración de especies. La contaminación ambiental, la cual logra que los entornos se vuelvan inhabitables, fuerza por defecto a algunas especies animales a cambiar de hogar o a cambiar sus rutas migratorias habituales, alterando así los patrones migratorios. La alteración de estos puede significar la reducción considerable de especies tanto marinas como de aves. Las enfermedades respiratorias crónicas. La contaminación ambiental tiene graves efectos sobre la salud de los seres vivos. Dependiendo del nivel de exposición, la misma puede provocar desde síntomas simples como la tos y la irritación del tracto respiratorio, hasta afecciones agudas como el asma y las enfermedades pulmonares crónicas. Aproximadamente una cuarta parte del total mundial de muertes y más de 100 enfermedades o traumatismos se deben a factores de riesgos ambientales. Estos son provocados por la contaminación del aire, del agua, del suelo, la exposición a los productos químicos, el cambio climático y la radiación ultravioleta, entre otros. Según la OMS, más de una cuarta parte de las defunciones de niños menores de 5 años son consecuencia de la contaminación ambiental. Se calcula que unos 570.000 niños menores de 5 años fallecen como consecuencia de infecciones respiratorias causadas por la contaminación del aire. El envenenamiento y muerte de especies marinas se debe a los químicos que tiran en ríos y océanos. Aparte, esto provoca problemas de insalubridad y hacen que se pierda la capacidad de soportar vidas en el océano, mares, ríos, entre otros, por lo cual varias especies mueren. Aparte, en los hábitats naturales de algunas especies de peces, como por ejemplo corales, también son víctimas, por así decirlo, de esta contaminación, ya que pierden su capacidad regenerativa. Una de las soluciones que hay para evitar la contaminación ambiental. Una de las soluciones es el control del uso de fertilizantes y pesticidas, porque por si no lo sabían, una de las mayores fuentes de contaminación en las últimas décadas es causa de estos químicos en los lugares agrícolas, y como consecuencia de esto se generan plagas más resistentes. Algunas alternativas que podemos utilizar para evitar utilizar estos químicos pueden ser no regar en exceso, rotar los cultivos, utilizar abono orgánico, entre otros.
La segunda solución es mejorar el servicio de aseo urbano. ¿Qué es el aseo urbano? El aseo urbano es la limpieza y barrido de vías y espacios públicos, ya que si disminuimos la cantidad de basura generada en casa, reutilizamos los envases y recipientes en el hogar, llevamos nuestra bolsa para hacer las compras y así reciclamos. Como solución es educar a la sociedad, o sea, educar a la sociedad en forma ambiental, para así poder lograr un proceso integral, sistemático y permanente, basado en el respeto a todas las formas de vida, animal, humana, agrícola, etc. Y así la sociedad va a poder tomar conciencia y responsabilidad ante los conocimientos que adquieran sobre el cuidado del medio. Continuaremos desarrollando problemas ambientales de Argentina. Argentina se ubica en la posición número 28 de una lista de 220 países que producen más emisiones atmosféricas contaminantes a nivel mundial. Dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno se encuentran entre los gases derivados del sector energético que emite nuestro país. De esta manera contribuye con un 0,6% a la cifra de contaminación atmosférica global y con un 17% a toda Sudamérica. Los principales problemas ambientales son la contaminación, la pérdida de tierras agrícolas y la aplicación indiscriminada de pesticidas. El suelo está amenazado por la erosión, la salinización y la deforestación. La contaminación del aire también es un problema debido a los agentes químicos de origen industrial. El suministro de agua está amenazado por el vertido incontrolado de pesticidas, hidrocarburos y metales pesados. Por otro lado, tenemos la contaminación del agua, que debido al crecimiento de las industrias, y sobre todo la frigorífica, los efluentes líquidos de lagos, lagunas y arroyos poseen una alta carga de componentes orgánicos, por lo cual no pueden seguir el ciclo natural del agua. En consecuencia, los efluentes industriales, que es un conjunto muy variado de residuos que se obtienen debido a la actividad fabril, constituyen una de las principales causas de la contaminación ambiental en Argentina. Un estudio de Banco Mundial afirma que en la cuenca La Matanza-Riachuelo unos 20.000 establecimientos efectúan vertidos de desechos industriales, de los cuales unos 14.000 no hacen uso de ningún sistema de tratamiento y algunos de ellos operan de manera clandestina. En Argentina, la región chaqueña está siendo deforestada a una velocidad de las más aceleradas del mundo para dar lugar a las plantaciones de soja transgénica. Las prácticas de estos sectores no incluyen técnicas de conservación y regeneración, por lo que su estrategia es talar y deforestar hasta agotar el recurso. La tasa de deforestación en Argentina es una de las más altas de América del Sur, sobre todo para el cultivo de soja y la agricultura ganadera. A pesar de la pandemia por el coronavirus, la tasa de deforestación aumentó. Algunas prácticas ilegales están bien documentadas, incluyendo la utilización de incendios forestales intencionales para reconvertir el suelo a prácticas agrícolas ganaderas. Solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado te darás cuenta que no puedes comer dinero. Con este proverbio indoamericano damos cierre a nuestra charla. Ahora que ya conoces todas las problemáticas y sus consecuencias, ¿qué esperas para tomar conciencia sobre el medio ambiente?